A veces creemos que somos de una manera hasta que un día nos damos cuenta de que solo estábamos sobreviviendo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de A Juzgar por mi Vida. Hoy quiero hablarte de esa versión de mí que se creía tímida, introvertida, callada, hasta que entendí que lo que necesitaba no era hablar más, sino sentirme más segura. Por muchos años me identifiqué con la palabra introvertida y estoy segura de que muchos o muchas de ustedes también. Esta polaridad de introvertida, extrovertida, ¿no? Siempre me costaba hablar en grupos grandes, sentía incomodidad al proponer mis ideas, al alzar mi voz, y me escondía detrás del silencio. Arraigué tanto esa personalidad en mí, me creí tanto ese cuento, que siempre era motivo de conversación el punto de que yo era callada, de que no me mostraba, de que pasaba desapercibida, siempre en grupos grandes, y tenía amigas que siempre me exponían en esa situación. Y entonces yo me decía a mí misma, claro, soy tímida, como si fuera parte de mi identidad, y en realidad lo arraigué por mucho tiempo a una gran parte de mi identidad. Pero claramente con el tiempo me di cuenta que no era timidez, era protección. Yo me estaba protegiendo, porque yo no nací callada. Yo de niña hablaba, reía, preguntaba todo, pero claramente algo pasó, algo que me debe haber marcado muchísimo en mi infancia, y por eso creo que me encantaría poder llevar conciencia al mundo, no sé de qué manera, hacia las madres que crían a sus niños en la etapa en la que nosotros somos esponja, que absorbemos todos, lo que nos dicen, lo que no nos dicen, cómo nos juzgan, cómo nos limitan. Entiendo que es parte de un cambio que está sucediendo a nivel generacional. Hoy se entiende mucho más al niño, se le da mucho más espacio al niño. Yo sé que muchos de nosotros, o esta generación por lo menos, hemos vivido esa parte de esa niñez en la que, sufrimos muchas carencias, en la que nos limitaron un montón, y viene por cómo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Creo que en la infancia me marcó mucho eso, y eso terminó impactando en cómo yo empecé a desenvolverme a mi adultez. Tal vez fue una mirada de juicio, una burla, o en ese momento en el que sentí que mi voz no importaba. Pasa mucho también en las escuelas, como a veces sufrimos bullying, a veces creemos que no es relevante que alguien te insulte, te diga algo, se burle de vos, pero eso queda arraigado muy, muy en el fondo, y eso termina después repercutiendo en quiénes vamos a ser de adultos. Entonces claramente yo empecé a adaptarme a ese entorno, ¿no? A esconder partes de mí para sentirme segura, para no sentir dolor nuevamente. Me fui creando un caparazón en el que yo me sentía segura sin la vista del otro, escondiéndome, pasando desapercibida. Y eso era una estrategia de supervivencia. Todo lo hacemos por supervivencia. Y con el tiempo eso se termina convirtiendo en una etiqueta que nos creemos. Si están en un proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal, de conocerse a ustedes mismos, o de si hay algo que no les gusta de sus vidas, fíjense las etiquetas que se están poniendo. Porque solemos ponernos palabras groseras, palabras que no nos favorecen: tímido, extrovertido, tonto, incapaz, inseguro, desordenado. Nunca nos vamos a poner una etiqueta como resiliente, poderosa, valiente. O sea, las etiquetas que realmente nos van a favorecer a nosotros mismos siempre son etiquetas negativas las que nos ponemos. Y en realidad las que nos pone la sociedad, nuestra familia, lo que nos dijeron, lo que escuchamos y lo que nosotros mismos terminamos adoptando porque creemos que somos eso. Todo cambió cuando empecé a descubrirme yo realmente quién era, empecé a vaciar mi mente de lo que me dijeron, empecé a sacarme esas etiquetas, empecé a cuestionarme todo, empecé a decir, ¿y qué pasa si no existe la timidez, no existe el introvertido, el extrovertido? Porque no puedo ser extrovertido con todo el mundo y caerle bien a todo el mundo, o querer caerle bien a todo el mundo. Quizás para algunas personas sos callada, pero porque esa persona habla hasta por los codos. O quizás cuando
estás con las personas correctas y te sentís segura, hablas un montón. Y también esto de contar, ¿de qué hablar, no? De algo superficial o de contarle lo que te está pasando, tu vida, tus cosas, o abrirle tu corazón a alguien, eso no es ser introvertido. Entonces, cuando yo empecé a cambiar esa mirada, empecé a conectar con las personas con las que realmente me sentía segura y empecé a darme cuenta de, che, estoy hablando y me estoy sintiendo segura. Empecé a darme cuenta de que me escuchaban sin interrumpirme, que celebraban mis ideas. Entonces algo se fue despertando en mí y descubrí que en realidad yo tenía mucho para decir, solo que no estaba rodeándome de las personas correctas o las personas que me hacían sentir segura, porque esto es, creo que es lo más fundamental que tenemos que afinar en nuestra vida, es empezar a aclarar esa brújula o esa intuición de empezar a darte cuenta qué personas de tu círculo te hacen sentir paz, calma, seguridad, tranquilidad y qué personas te alteran el sistema nervioso y te activan automáticamente el modo supervivencia, porque por ahí no es. Cuando me sentía segura, hablaba. Cuando me sentía vista, me expresaba. Entonces, pude realmente hacer carne y darme cuenta de que no era introvertida, es que estaba en el lugar equivocado. Las personas correctas no te cambian, en realidad te revelan y te reflejan quién sos. Si vos no te estás sintiendo segura, si vos no te estás sintiendo cómoda, es porque en realidad no son las personas correctas. Las personas correctas van a sacar la mejor parte de vos, tu mejor versión, porque te permiten recordar quién ya eras antes de haberte adaptado, antes de haberte creído ese cuento, antes de haberte puesto esas etiquetas. Desde entonces yo me animé a mostrarme más, a ocupar mi propio espacio, a no pedir disculpas por quién soy, y aprendí a ser yo sin miedo. De hecho lo sigo aprendiendo porque es parte de la vida. Cuando por mucho tiempo actuaste y viviste en modo supervivencia y actuaste para encajar, para tener un lugar, para que no te rechacen, cuesta dejar esas etiquetas, cuesta dejar esa versión antigua y darte tu lugar, darte tu espacio y de creerte que tus ideas valen y de creerte que tenés algo valioso para aportar al mundo. Y si no lo tenés también, o sea, no es necesario que tengas algo valioso para aportar al mundo, simplemente con el hecho de existir ya lo sos, no estás aquí porque sí. Entonces yo ahí me di cuenta que sí, la seguridad nace desde adentro, pero se alimenta muchísimo con los vínculos que elegimos. Por eso es importantísimo que te fijes de quién te estás rodeando, cuál es tu entorno, qué te activa, la supervivencia o la calma o el poder ser vos misma sin miedo a las etiquetas, sin miedo al juicio, sin miedo a la crítica, sin miedo a decir algo y caer mal. No es por ahí. Si alguna vez te creíste callada o callado también, apagado, tímida, son etiquetas que les juro que me las puse por mucho tiempo y hoy agradezco poder haberme sacado esas etiquetas y haberme dado cuenta de que no era el problema yo, el problema era lo que yo estaba creyendo de lo que me habían dicho sobre mí. Si estás pasando por ese proceso, te abrazo y te pido que por favor revises con qué etiquetas andas por la vida y que tengas el coraje de sacarte esas etiquetas y ponerte las etiquetas que se te canten a vos ponerte. Sos merecedor por derecho divino y por haber nacido y porque vos tenés la potestad de hacerlo. Entonces, no es que tenés que hablar más, es que tenés que sentirte segura o seguro. Y esa seguridad, ahora ya sabes que también la puedes construir desde tu interior, porque todo nace dentro nuestro, pero también reforzarla con los vínculos, con tus decisiones y con tu propia verdad. No te juzgues por haberte protegido. Yo por mucho tiempo también me juzgué. Nuestro niño interior, nuestra niña interior, solamente se estaba protegiendo. Y esa es nuestra mayor fuerza. Entonces, no es que ahora no estás brillando, es que quizás no estás en el lugar donde puedes prender tu luz, tu verdadera luz. Quiero dejarlos con esta reflexión, un episodio súper cortito, pero la verdad creo que es muy, muy potente y espero que pueda llegar a las personas correctas, que escuchen este mensaje en el momento adecuado
Si es así, me alegraría muchísimo el corazón. Muchas gracias por acompañarme. Espero que este pedacito de mi historia también te pueda acompañar y ser de ayuda a vos en tu propio proceso. Gracias por escucharme, por estar del otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Este podcast es una manera de ordenar lo vivido, de ponerle palabras a lo que a veces solo se siente. Si algo de lo que digo te toca, me alegra muchísimo y te agradezco por estar acá. Y si no, está perfecto también. A fin de cuentas, todo lo que digo, lo digo a juzgar por mi vida.